visita a México del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y otros altos funcionarios de ese país está confirmada para este viernes. Ha generado gran expectativa respecto de lo que podría generarse en la reunión con el ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, y su designado como futuro canciller, Marcelo Ebrard. Vamos a hablar sobre esta reunión con nuestro amigo el periodista Ariel Mousatzos. Él está en Washington, D.C. Ariel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Pascal, muy buenos días. Siempre con gusto saludarte a ti y al auditorio del Mayo. Bueno, ¿qué se comenta? Sé que en estos momentos parte de la atención de quienes siguen la información política en Estados Unidos está muy centrada en la visita de Trump a Bruselas, que está generando una gran cantidad de información, pero estoy seguro que también esta visita de Mike Pompeo, quien viene pues prácticamente llegando de Corea del Norte, pues también dará de qué hablar en Estados Unidos. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se comenta allá en la Unión Americana? ¿Qué dicen tus fuentes en el gobierno estadounidense, Ariel, sobre esta visita de Mike Pompeo a México? Mira, lo que hay es mucha curiosidad de parte del gobierno de Estados Unidos por conocer no solamente el equipo que va a instrumentar la política exterior del próximo gobierno mexicano, sino también por conocer cuáles serán las líneas de esa política y cómo va a gobernar en general, hasta de manera interna. Para Estados Unidos, según nuestras fuentes, tanto en el Departamento de Estado como en la Casa Blanca, pues todos nos dicen cuando hablamos con ellos que López Obrador is a big question mark, o sea, que es un gran signo de interrogación. No saben si realmente va a cumplir todas sus promesas de campaña al pie de la letra, si va a tomar decisiones que no ha anticipado, y cómo las va a tomar y cómo las va a instrumentar. Entonces eso, por un lado, yo creo que ya sienta un poco la base de lo que ellos van a buscar en esta primera reunión del viernes con López Obrador y su equipo. Luego decirte que, como imagino ya habrán informado, pues va a estar del lado de Estados Unidos no solamente Mike Pompeo, el secretario de Estado, sino también la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, va a estar el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, y va a estar, además del jefe de Cancillería o encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, Bill Duncan, va a estar también el yerno, representante personal en varias ocasiones y además asesor estratégico de Donald Trump, Jared Kushner. Esto es muy importante porque Jared Kushner es el hombre que tiene la relación personal con el canciller Luis Videgaray y seguramente buscarán también cultivar una relación personal no solamente con López Obrador, sino con Marcelo Ebrard o con los funcionarios de su equipo propuestos que les parezca, pues evidentemente que van a ser los interlocutores más frecuentados. Y luego está el tema de una noticia que se ha estado escuchando en los círculos políticos de Washington, sobre todo que tiene que ver con seguridad y con frontera desde hace semanas, que dimos en su momento a conocer y que ayer revivió el Washington Post. Es el hecho de que hay una propuesta de parte de Estados Unidos de que México se convierta en lo que ellos llaman un tercer país seguro. Esto quiere decir, en palabras llanas, pues que los centroamericanos que vayan a solicitar asilo a Estados Unidos, pues mejor lo hagan en México, y que México se convierta en el país que procese esto. Lo que ellos quieren es, evidentemente, tener una puerta que se cierre o que se abra antes de llegar a la puerta que está en el sur con México. Y eso es una propuesta muy importante que parecía haberse ya, digamos, difuminado, que parecía ya haberse dormido el canciller Videgaray cuando le preguntamos en aquellos momentos si la delegación mexicana de la Secretaría de Gobernación venía a hablar de eso. Dijo, se va a hablar del tema, palabras más, palabras menos, de frontera en general y de cuestión migratoria, pero no tenemos previsto que se hable de esa propuesta, no en este momento. Entonces, eso no es un no rotundo, pero también es cierto que pues la presente administración está ya de salida y que la próxima administración de López Obrador
con un mandato tan enorme como el que da un 53% de la votación y una mayoría en ambas cámaras, pues evidentemente, y con un respaldo que eso también da, pues evidentemente para los Estados Unidos es una oportunidad de poner este tema sobre la mesa, y ayer el Washington Post lo está resucitando. Me parece que no es coincidencia. Las fuentes del corresponsal en México del Washington Post y también del reportero que escribió con él en la nota desde Estados Unidos, pues debieron haber empezado a sonar otra vez esas campanas para que el Washington Post lo haya vuelto a publicar. Esto se contrapone, Sí. Pascal, a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador que le hizo a Donald Trump de mejor hacer un plan de desarrollo o un programa de desarrollo social, de cooperación, de empleos, que lo que haga sea desincentivar la migración de Centroamérica y de México a Estados Unidos, pero sobre todo Centroamérica, porque el problema claramente ya se ahí, la migración de México ya está en balance cero, es decir, el mismo número de mexicanos que vienen a Estados Unidos de manera regular o irregular al año es el mismo número de mexicanos que regresan a México cada año, así que ya no está aumentando en términos reales el número de mexicanos migrantes en Estados Unidos. El problema viene en estos momentos centralmente de Honduras, Guatemala y El Salvador. Pues muy interesante lo que se está discutiendo en torno de esta visita de Mike Pompeo. Si tú nos lo permites, Ariel, conforme vaya dándose más información y sobre todo después de que se realice esta visita, regresaremos contigo porque creo que habrá mucho que analizar. Con mucho gusto, como siempre, Pascal. Un abrazo a ti y al auditorio. Gracias a Ariel Mousatzos. Muy interesante esto que nos plantea Ariel y que ayer publicó justamente el diario The Washington Post. Lo que se buscaría, de acuerdo con las fuentes del diario, es que México fuera pues una especie de antesala para la petición de asilo político. Ha subido muchísimo el número de peticiones de asilo por parte de centroamericanos. Quiero recordar que el dato se ubicó en 120,000 ya en lo que va del año, lo cual es pues prácticamente el doble que lo que había el año pasado, y lo que quisiera Estados Unidos es tener un acuerdo similar con México al que tiene con Canadá. En Canadá un peticionario de asilo puede presentar ahí su solicitud. La ley en Estados Unidos dispone que todas las solicitudes se tengan que presentar en Estados Unidos y tienen que ser recibidas, pero si existe un acuerdo de este tipo, como el que existe con Canadá, podrían presentarse estas peticiones en territorio mexicano. No quiere Estados Unidos que más personas centroamericanas estén usando el pretexto de la petición de asilo para cruzar la frontera, y de esta manera creen que pueden limitar el número de personas que va hacia la Unión Americana. Falta que México acepte. Por supuesto, estamos en un momento de transición, incluso aquello que acepte el actual gobierno mexicano no necesariamente sería refrendado por el siguiente, o al revés, este gobierno podría no aceptarlo y la reunión que se va a tener entre la delegación encabezada por el secretario de Estado Mike Pompeo y Andrés Manuel López Obrador, el virtual presidente electo, y su equipo podrían llegar a un acuerdo de este tipo. No lo sé, lo que sí sé es lo que acaba de decir Ariel, que ayer fue nuevamente tema en la cobertura del Washington Post en México. Vamos